Bueno, yo soy un privilegiado. Estoy ahora rodeado de 4 mujeres, 3 invitadas y mi colega Ana Mitila Lora, Virginia Say, quien es la representante en el país de Plan Internacional, la diputada y ya visitante frecuente de este programa, Gloria Reyes, que también nos acompaña, y la representante en la República Dominicana del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia. Una invitada frecuente también. Rosa Una Elcarte. aliada. Bienvenidas Gracias. a este programa. Y hoy vamos a hablar de matrimonio infantil, principalmente, a propósito de un proyecto de ley que cursa en el Congreso. ¿Cuál de las 3 quiere comenzar ubicando a la audiencia sobre el tema? Rosa. Sí. Bueno, pues estamos aquí las 3 porque estamos realmente preocupadas por la situación del matrimonio infantil y las uniones tempranas en este país. Y de alguna manera estamos aquí también para felicitar al Congreso, porque el año pasado ya, en estas fechas, aprobó que la edad para el matrimonio fuera por encima de 18 y esperamos que mañana lo vuelva a hacer igual de bien y vuelva a aprobarlo y pase más rápido a senadores y podamos acabar con lo que considera Naciones Unidas una de las peores formas de maltrato infantil. Hay 2, una es la mutilación genital femenina y la otra es el matrimonio infantil, porque claramente es una de las peores formas de maltrato que puede tener una niña en esta vida, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, Gloria Reyes del Partido Revolucionario Moderno y representa la provincia de Santo Domingo, en la zona oeste específicamente, podría dar una perspectiva. ¿Cuál ha sido el tránsito de ese proyecto de ley en el Congreso Nacional? Sí, como es muy bien sabido, el Código Civil es uno de los proyectos que hace muchos años nos encontramos debatiendo en la Cámara de Diputados, en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y en el año pasado, en la legislatura que inició a principios de año, el tema del Código Civil se vio en un debate muy fuerte con relación a eliminar las dispensas que actualmente nuestro Código Civil contiene, donde se permite que con la autorización de los padres o con la autorización de un juez, niñas de 15 años y niños de 16 años puedan contraer matrimonio de manera formal. Menores. Y menores, correcto. Entonces esto hizo que se creó todo un revuelo y un movimiento vinculado también a organizaciones de la sociedad civil, e instituciones ONG, como es el caso de Plan, y con UNICEF también como respaldo, lográramos el 30 de mayo de 2017 eliminar esas dispensas en el Código Civil y eliminar la emancipación también. Luego de aprobarlo, en la Cámara de Diputados se envió al Senado. En el Senado perimió la legislación, se esperó el espacio de la legislatura pertinente para ser reintroducida esta primera legislatura iniciando 2018. La Comisión de Justicia aprobó el mismo informe que nosotros en mayo del 2017 como hemiciclo aprobamos, pero en el debate de la semana pasada en asamblea se generaron una serie de controversias y salió a flote los espacios más conservadores de la Cámara de Diputados, lamentablemente, argumentando que había que permitir que niñas de 12 años, 15 años se pudieran casar por amor, cosa que hoy para mí es una tragedia que legisladores estemos argumentando en base a frustrarles los proyectos de vida a estas niñas, a obligarles a vivir en relaciones que a final de cuentas van a limitar su educación, su desarrollo personal. Sí, pero suponemos que son una mínima cantidad de legisladores que han asumido esa posición. Siempre es una mínima cantidad, pero A la hora de cuando votar, se abren estos espacios de discusión y se permite esas argumentaciones, mucha gente se confunde por falta de información y ese es el peligro que siempre está latente en los espacios de discusión tan plural como es la Cámara de Diputados, que gente que no maneja informaciones concretas sobre las problemáticas por una argumentación que dé un legislador que pareciera muy convincente con estadísticas y datos y todo eso pudiera transformar una realidad que es la que viven nuestras niñas principalmente, que son las más afectadas.
Lo que logramos el martes pasado fue, con el consenso de los voceros, que se aprobara en primera lectura y que se enviara por una semana a comisión para que esas inquietudes que expresaron en Pero se la coge el riesgo de sesión... que no se pueda aprobar en la legislatura Correcto. presente. Se supone que ya mañana el plazo vence de la Comisión de Justicia para la revisión de las observaciones que tenían algunos legisladores. ¿Usted forma parte de esa comisión? No, yo no soy parte de la comisión, pero soy parte de la Comisión de Niñez y Familia y de la Comisión de Juventud y Género, que son también las que han estado trabajando en todo este proceso. Virginia, el plan ha hecho varios estudios sobre el tema de la niñez y específicamente sobre el matrimonio infantil y el embarazo en adolescentes. ¿Cuál es la magnitud de este problema? ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Bueno, lo que estamos viendo es, con estos estudios que Plan Internacional ha realizado, en algunos de ellos incluso con el apoyo de UNICEF, es que no estamos hablando de casos aislados, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de un problema que tiene un impacto masivo en la infancia y en la adolescencia en este país. Hemos visto que, por ejemplo, el embarazo y el matrimonio, aunque bueno, tenemos estudios separados, están realmente muy unidos, ¿no? Incluso entra toda la dimensión de la explotación sexual. ¿Qué hemos encontrado? Pues igual que República Dominicana lidera las listas de crecimiento económico, también lidera las de matrimonio infantil y las de embarazo. O sea, tenemos estadísticas que podrían compararse incluso a las de países de África. O sea, ya no le digo solo de Nicaragua, estamos hablando de estadísticas que realmente dan miedo, ¿no? El 37% de las niñas menores de 18 años está casada o está unida, ¿no? Una de cada 5 niñas está embarazada o ya es madre. Entonces, hay veces que cuando uno lo habla de estadísticas parece algo frío, ¿no? Pero si tomamos una clase, ¿no? De una escuela, pues de 30 niñas o de 40 niñas, 5 de ellas estarían embarazadas. Entonces estamos hablando de números que realmente asustan. Y una cultura casi, ¿verdad? Porque hay mucha tolerancia de parte de la sociedad, la comunidad. Tanta tolerancia que se atreve a pararse un diputado a justificar esta barbaridad. Exacto, y realmente creemos desde como organizaciones como Plan, UNICEF, incluso con el apoyo de Gloria, que el problema no es que se esté dando, el problema es que lo estamos normalizando, ¿no? Y el problema es que no nos escandalizamos, el problema es que cuando ya nos encontramos a una niña de 14 años embarazada que va a un hospital, nadie hace un informe policial para ver quién ha sido el abusador, ¿no? Se celebra la vida, ¿no? El nacimiento de un nuevo bebé. Entonces, por eso la legislación debe acompañar esa realidad. Sabemos que el proyecto del Código Civil no va a cambiar el día a día de estas niñas hoy, pero sí que las leyes deben ser una aspiración hacia un futuro mejor y es el futuro de niñas que necesitan pues, tener un proyecto de vida y reconstruir sus vidas realmente. ¿Rosa quería decir algo? Sí, yo quería darles, hablando un poquito de datos y de estadísticas, unos datos importantes, ¿no? para demostrar y para definir por qué no se debe casar una niña menor de 18 años. Y tal vez el primer dato es los estudios científicos neurológicos. El cerebro de las niñas no está formado a los 18 años, ni el cuerpo en su conjunto. Pero hablando de la decisión y de la emancipación, un cerebro de un adolescente no está antes de 18 años formado. Realmente hay partes del cerebro, como la zona prefrontal, la cortical, que no está suficientemente desarrollada y es la zona donde se producen las decisiones conscientes, ¿sí? Por eso los adolescentes son un poco apresurados a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ni siquiera neurológicamente, ni siquiera su cerebro está formado para tomar decisiones. Y es por eso que la ley las protege en muchos temas, ¿no? No puedes entrar a determinados sitios, no puedes votar. O sea, si no tienes la capacidad neurológica para votar, ¿cómo vas a tener la capacidad neurológica para poder tener un hijo y cuidarlo, ¿no? Pero hay datos importantes. Mira, el matrimonio infantil reduce el nivel educativo de las niñas, hasta en un 20% si se casan antes. Además, tienen esas niñas un 15% más de violencia en las parejas que las que no se casan. Por supuesto, aumenta el número de hijos. Si se casan pronto, se casan a los 13 o los 14, duplica el número de hijos. Entonces pensemos en una familia que normalmente tendría 3 hijos, que tiene 6, y normalmente una familia pobre. No es lo mismo ser pobre con 3 hijos que ser pobre con 6, ¿sí?
Además, esos hijos de esa niña se registran menos en el registro de nacimiento. Además, esos hijos sufren más maltrato por parte de esas mamás. Esos hijos, además, tienen menor desarrollo en la primera infancia, tienen menor desarrollo educativo, ¿sí? Y hablaba Virginia muy bien de la relación entre el matrimonio y el embarazo adolescente. Llevamos 10 años haciendo planes de reducción del embarazo adolescente que no baja. El matrimonio infantil es la causa de 2 de cada 3 embarazos adolescentes. Pero además, y desde el punto de vista económico, esas niñas, si no estuvieran casadas, con el estudio que hemos hecho UNICEF con el Banco Mundial, se demuestra que estarían ganando un 17% más durante toda su vida, que la pobreza en ese grupo de niñas se reduciría de un 44 a un 30,1%. Pero es más, a nivel de país, los beneficios equivalentes que tendríamos si no hubiera matrimonio infantil serían es un estudio que hicimos en el 2016 con datos de 2014, en 2014 hubiera habido 175 millones de beneficios equivalentes, que es algo similar, ¿sí? Y si se hubiera reducido, en el 2030 tendríamos cada año 4.100 millones de beneficios sociales equivalentes. La pobreza en el país, no solamente en el grupo de niñas, se hubiera reducido de un 30% a un 27,7%, o sea, casi 3 puntos. O sea, que no solamente esto es terrible para las niñas, porque como he dicho antes es la mayor forma de maltrato, ¿no? Dejan la escuela, tienen más hijos, son más pobres, sufren más violencia, sus hijos están peor educados, ¿sí? Sino que además es malo para la economía del país. Ya, ¿esto es una preocupación solo de mujeres? No, la verdad que esto es una preocupación de todos. ¿Cuáles son los aliados que tiene Gloria, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? Mire, en el año pasado la discusión se centró en 6 comisiones, que fueron las que llevaron la bandera de esta discusión en el Congreso, donde muchos eran hombres, los legisladores que defendían esta causa. No es una lucha de mujeres. Evidentemente, este tipo de situaciones perjudica más a las niñas que a los niños, porque son las más vulnerables o sea, afecta proporcionalmente mucho más a las niñas que a los niños, y por esto es más visible que las mujeres, las legisladoras, nos sintamos más identificadas con esta causa. La Comisión de Género ha jugado un rol importante también en todo este proceso desde el año pasado. Yo quería puntualizar algo también que decía Virginia sobre que mucha gente dice, bueno, el Código Civil no va a eliminar la práctica porque ha sido parte de una cultura que se ha instalado en nuestra sociedad y que lamentablemente se normaliza. Pero sí es importante que sepamos que permitir que el Código Civil de estas dispensas estaríamos legitimando estas prácticas, claro, afianzándolas y siendo también, dándole el permiso, vamos a decir, a la sociedad de que las vea bien. Por eso es la importancia que hasta para mí es simbólica en todo este proceso, que no debe ser una solución única con el Código Civil, sino que tendremos que trabajar otros aspectos, desde políticas públicas, desde el trabajo con la sociedad, las comunidades, con la crianza en las escuelas. Un sinnúmero de acciones que se deben dar, pero debe comenzar con una legislación, primero que esté armonizada, porque tenemos el Código del Menor que establece como una violación sexual las relaciones entre menores y adultos mayores de 5 años. Tenemos un Código Penal también que criminaliza las relaciones entre mayores y menores de edad. Entonces, el Código Civil te permite que se casen. Pues aquí hay algo como que no está bien, porque un matrimonio necesariamente... Una contradicción. Claro, hay una contradicción. Tenemos que armonizar nuestra legislación y tenemos que establecer una legislación que dé ejemplo a la sociedad de que casarse con niñas no está bien, de que un hombre de 10, 20 y 30 años mayor que busca a una niña no es para hacerla feliz, porque es una relación de subordinación, es una relación que lo que busca económica, es dominio sobre ese menor, y desde luego tiene un trasfondo económico, sobre todo en las familias más pobres, que usan a sus niñas como mercancía. Volviendo a Virginia y a la investigación que hizo Plan Internacional, nos gustaría saber qué encontraron en provincias como Barahona, San Juan, Pedernales. ¿Se me escapará alguna otra? Sí, bueno, esto ha sido un estudio reciente que hemos hecho UNICEF y Plan Internacional sobre todo lo que tiene que ver con explotación sexual en la zona de Enriquillo.
¿Qué hemos encontrado? Pues que el 50% de los jóvenes está siendo activamente, o sea, tiene relaciones sexuales. De ese 50%, la mitad lo está haciendo con personas mayores, que incluso pueden ser mayores a partir de incluso 10 años, ¿no? Incluso más, bastante más. Y de ese porcentaje hay un 11% de niñas y niños que lo está haciendo por dinero. Son números fuertes, ¿no? Y estamos hablando, no estamos hablando de otro planeta, estamos hablando de unas provincias que están a 300 kilómetros de Santo Domingo, ¿no? Y lo que nos atreveríamos a decir a partir de este estudio es que obviamente nos hemos enfocado en la zona de Enriquillo, pero no son estadísticas aisladas de esa zona. Estamos viendo... Ya habíamos conocido el dato de que Asua lidera el tema de embarazo. el índice de parto, de embarazo. Pero incluso, o sea, vamos a provincias o a ciudades que están cercanas. Baní, pues una ciudad que en principio uno pasa y lo ve con la sirena, el bravo, todo muy desarrollado, pero las estadísticas de embarazo son terribles. Y estamos ahora mismo trabajando en la zona de Punta Cana, que es la zona hotelera, la zona que crece, y las estadísticas de explotación y de embarazo son terribles. Entonces, lo que queremos ahora mismo es pues que la sociedad, o sea, esto no es una cosa de las leyes, del Código Civil, es una cosa que tiene que ver con cada uno de nosotros. Una política integral, ¿verdad? Una Como política decía integral, Gloria. empezando sobre todo desde el ciudadano de a pie, que empecemos a tomar una acción en cuanto al cuestionamiento, ¿no? De por qué tolerarlo, por qué no reaccionar. Y luego pues con los legisladores, ¿no? A partir del Código Civil, pero también con políticas públicas. Sí, y a propósito de eso, no pasa un día que en República Dominicana, en los medios de comunicación, no se publique una información sobre violaciones sexuales, tanto a niñas como a niños. Sobre feminicidios. Sí, pero, claro. pero vean ustedes, pero cuando hablamos quisiéramos escucharlas a Sí. ustedes, pero ¿qué está pasando? Ahora tenemos el caso de un diplomático, un ex diplomático, que está siendo traducido a la justicia por violar a su hijastra de 14 años. Yo quería un poquito antes de Ok. responder esto, cerrar un poquito el tema del matrimonio, porque efectivamente, como han comentado mis compañeras, el cambiar la ley no es que vaya a cambiar la situación, porque hay muchas niñas... Sobre todo en un país como este, que la ley es, que se casan fuera del matrimonio. se aplica cuando le da la Pero, gana. ojo, porque la ley a veces se está aplicando para ocultar abusos sexuales previos e incluso trata. Casos de extranjeros que se casan con niñas y se las llevan porque es más fácil que sacarlo no hay del país delito. y esa niña desaparece. O sea, hay casos de adultos que violan a niñas y luego se casan y lo normalizan. Lo normalizan y acaban violándolo todos los días legalmente. ¿Sí? Pero al final el matrimonio que se defiende, el matrimonio entre adolescentes, es muy pequeño. Es muy pequeño. El 96% de los casos de matrimonios legales es entre señores muy mayores y niñas. Que como decía Gloria, estamos legalizando una violación continua de esas niñas de acuerdo al Código Penal. ¿Sí? Entonces, realmente, la excusa de que un niño de 17 y una niña de 16 se pueden emancipar, primero, no tienen el desarrollo neurológico para emanciparse, ¿ya? Pero segundo, eso es el menor de los casos. Realmente se están dando para casarse con personas mayores y, como digo, en muchos casos están ocultando abusos previos, violaciones previas e incluso trata de niñas, ¿sí? Entonces, de ahí una solicitud para los legisladores. Por favor, lo hicieron muy bien el año pasado, esperamos que lo hagan muy bien este año, pero piensen que están condenando a esas niñas a una violación continua. Gloria, ¿hay en el Congreso el ánimo de aprobar esta legislación? Bueno, el año pasado la mayoría de los legisladores estuvieron a favor de eliminar las dispensas en el Código Civil y bueno, y esta es el mismo Congreso, a menos que nos hayan cambiado a los legisladores. Yo soy de las que pienso que sí, que Yo hay te lo el pregunto ánimo. porque el Congreso varía mucho su agenda Sí. de prioridades y si no hay una voluntad política Eso es encaminada a hacerle esto, por ejemplo, su partido
tiene la voluntad política, ha orientado a su gente a que... Sí, nuestro partido desde el año pasado ha asumido este proceso y esta lucha. ¿Y el presidente de la Cámara qué dice de eso? Bueno, el presidente de la Cámara, yo personalmente no he escuchado su posición respecto a este tema. Sería importante preguntársela a él, porque es quien guía Al menos este las mujeres proceso. que son legisladoras se están coordinando, tienen una posición siempre, común frente a este tema. Desde luego, hay que saber que estos son temas que van mucho con la visión ideológica de los partidos, aunque uno no lo crea, porque el concepto de familia el concepto de familia tradicional que quiere colocarse en la sociedad dominicana, que no es, porque para mí la familia tradicional de este país ya no es papá y mamá y los hijos, sino que es una familia muy diversa. Pero siempre quieren introducir este temita como que estamos atentando con evitar que niñas se casen y que sean abusadas, estamos atentando para con que la se integridad de la limpien familia. su imagen. Entonces ahí voy a rescatar a lo que comentaba Rosa sobre el tema de los menores. Yo quiero hacer esa reflexión. Para una menor que quede embarazada, que es una de las cuestionantes que siempre se hace, bueno, si quedó embarazada hay que casarla. ¿Qué es más seguro? ¿Qué le da más protección a esta menor? ¿Entregársela a un hombre que la embarazó o que la violó, en muchos casos para ocultar esa violación, o a un joven que no tiene la madurez, no tiene los medios para llevar esta familia adelante, o que esa niña se quede bajo la protección de su familia, que es quien realmente puede darle la Gloria, seguridad a veces esa esa familia niña? no existe. Bueno, pero estamos hablando en los casos donde dice la gente hay que casarla porque hay que honrar a la familia. Eso, me voy a ese caso de manera particular. Y el otro es que dos menores tengan una relación y quieran casarse. El código no va a eliminarle de por vida que no se case. Si tienen 17 años, solamente van a tener que esperar un año para casarse. O sea, tampoco es que estamos haciendo una acción drástica que va a perjudicar toda su vida, porque esos son de los ejemplos que a veces se ponen como uno de los argumentos o contraargumentos para que nosotros tengamos un cambio en la legislación. Y van a madurar durante ese año y van a ver si realmente quieren ser familia. Quieren, ¿no? Cuando se aprobó, la conquista que han logrado las mujeres en materia legislativa no ha sido fácil, ha sido muchas luchas. Mucha lucha. Y yo recuerdo testimonios de doña Gladys Gutiérrez, hoy fallecida, doña Magali Pineda, de estas mujeres que han sido símbolos de la lucha. ¿Cómo lograron los distintos partidos, la mujer independientemente de los partidos, formar una alianza para impulsar determinados proyectos? Por ejemplo, la misma ley que crea el Ministerio de la Mujer, la ley que obliga que si el síndico es un hombre, haya una vicesíndica que sea una mujer. La ley que eliminaba, que aquí se discriminaba, una mujer no podía ser parcelera de la reforma agraria, que eliminara este tipo de cosas. Todo eso fueron alianzas importantes. Por eso yo pregunto, la posibilidad de articular, porque en una legislatura que está terminando, hay que hacer mucho Evidentemente, el hecho de que hoy seamos 54 diputadas en la Cámara de Diputados nos ayuda a impulsar mucho más estos temas. Siempre hay opiniones encontradas en las mismas mujeres por un tema de formación y la misma visión que tienen sobre estos temas, pero la mayoría de mujeres ha estado trabajando y sumada a esta causa, como hemos estado con el tema de la participación política de las mujeres, como se ha trabajado con lo de las causales en el tema del Código Penal, y ha generado todo este movimiento. Y eso es así, a las mujeres todo nos cuesta más. Es como que es más difícil siempre el camino en el Congreso porque hay más resistencia, ya que el que una mujer llegue a una posición se visualiza como que le quitó la posición a un hombre. Y eso siempre nos genera esa resistencia interna en el Congreso. A mí, Gloria, un poco me gustaría rescatar, en la legislatura pasada, solo 3 votos en contra. O sea, esperamos que mañana no tengamos más votos en contra. Sí. Estamos hablando del rol de las mujeres, pero hay hombres que son grandes aliados en esta lucha, o sea, que articulan la problemática de una forma admirable, ¿no? Y esos son los aliados que realmente ahora mismo son necesarios. En realidad, los que están en contra son muy pocos, pero hacen mucho ruido. Estamos ahora viendo pues batallas en Twitter, ¿no? En los campos de batalla nuestros actuales, ¿no? Y en realidad son argumentos pues muy retrógrados, muy conservadores, que en el día de hoy
ya no tienen sentido. O sea, son argumentos, todos los argumentos pueden ser válidos, ¿no? Pero no están sustentados por datos, ¿no? Sí que es verdad, uno de ellos es que dicen que esto no es un problema, que el matrimonio legal pues casi no existe. Bueno, no es la magnitud que estamos viendo, pero sí que entre 2014 y 2015 se registraron 1.600 excepciones, o sea, se solicitaron 1.600 excepciones y 1.300 fueron concedidas. Son 1.300 niñas. Sí. O sea, son 1.300 niñas. Sería interesante escuchar, por ejemplo, tanto a Virginia como a Rosa, que proceden de diferentes culturas que nosotros, bueno, culturas no, pero diferentes naciones, son españolas ambas. ¿Qué prácticas, qué buenas prácticas se podrían mirar en República Dominicana? ¿Qué ha dado resultado? O de los países en que ustedes han vivido, no sé. Sí, hay cosas, antes has preguntado aliados, ¿sí? Y te contesto primero y luego te contesto la pregunta. ¿Recuerdas que hace poco más de una semana hicimos un reconocimiento a los medios de comunicación aliados, entre otras cosas, por el apoyo a la campaña de matrimonio infantil que se hizo el año pasado? O sea que prácticamente tendríamos que decir que casi todos los medios de comunicación del país favorecieron la legislatura. Son aliados, y también es importante que lo sepan los diputados y los senadores. Todos los medios de comunicación de este país están apoyando las campañas de comunicación de prevención del matrimonio infantil. Son aliados en este tema. Entonces sí que ahí no estamos solo mujeres, ¿no? Estamos mujeres y hombres de todas las edades y medios de comunicación de todos los colores, ¿no? Entonces esa unión que hemos conseguido entre los medios de comunicación es la unión que esperamos ver mañana. Y ustedes han establecido contactos con los jefes de los partidos políticos para ver su opinión, porque yo no oigo a ninguno que se pronuncie en favor de la legislación. Mire, yo no de la legislación. Ni siquiera los líderes del Partido de Gloria. Yo no de la legislación, pero sí que yo he hablado con el presidente del gobierno de este tema. Y en algún momento el presidente del gobierno ha llegado a preguntar en sus visitas sorpresa, ¿sí? ¿Cuántas de ustedes han estado casadas con más de uno? ¿Y cuántas de ustedes? Y había mujeres que se han levantado. Yo tengo 26 años, tengo 5 hijos de 4 parejas y empecé a los 14. O sea, que sí que de alguna manera el presidente del país lo tiene. El presidente vetó el código. Pero ha llegado a comentar también el presidente del país en algún momento, algo que sentó mal, y creo que no sé por qué sentó mal, que algunas niñas se casaban en este país por razones económicas, lo cual es absolutamente cierto, ¿no? Entonces creo que el presidente sí que ha hecho en algunos momentos declaraciones, es presidente de un partido importante, ha hecho declaraciones y está absolutamente en contra y habla de este tema incluso cuando hace sus visitas, ¿no? O sea que sí que creo que lo podríamos considerar como un aliado. Y volviendo a la pregunta, o sea, ¿cuáles son las políticas públicas que han funcionado en sus respectivos países? Bueno, primero es muy importante la educación universal en la secundaria, ¿sí? El hecho de que la escuela y la pobreza son como un círculo vicioso. Cuanto más pobre, más matrimonio infantil, pero a la vez cuanto más matrimonio infantil, más pobre. Pasa igual con la escuela. Cuanto más antes dejan la escuela, más se casan. Pero cuanto más se casan, antes dejan la escuela también. Entonces el hecho de tener una educación secundaria universal, o sea, que las niñas no abandonen la escuela, es uno de los elementos más importantes para prevenir el matrimonio infantil, ¿sí? El otro también es una cultura de las familias, de educar a las niñas para que sean profesionales desde muy pequeñas, ¿no? Para que consigan una carrera, para que sean independientes económicamente. No educar a las niñas para que consigan un marido. Exacto. Que creo que eso es un elemento muy importante. Claro. Dejar a las niñas que sean niñas, no intentar que sean mujercitas desde pequeñitas, ¿sí? Dejar que sean adolescentes y cuando están formadas. Que esto no quiere decir que las niñas españolas no tengan novios a los 15 años y a los 16, los tienen, ¿sí? Pero una cosa es que alguien vaya explorando, pero que tengas ya la capacidad para decidir, cuando tengas ya 20, 25 años, para decidir bien cuál es la pareja de tu vida, ¿no? Esos otros son escarceos y mientras tanto están absolutamente arropadas por la familia. Quiero decir, una puede meter la pata con un novio, pero no pasa nada porque fue su novio, no se embarazó, no tiene hijos y acaba la relación y sigue con sus padres, ¿sí? Entonces yo creo que el tema, por ejemplo, de la educación sexual
el tema de ir avanzando en la equidad de género, mostrando a la niña desde pequeña que puede ser lo que quiera en la vida, no solamente esposa de, también puede ser esposa, pero Ahora, no únicamente. estamos bastante atrasados también en lo de la educación sexual, son dos sobre temas todo en las importantes. escuelas. El Ministerio de Educación ha postergado y postergado y muere. Y ese es el tema de los políticos. No es la oposición que te lo plantea. Nadie dice que está en contra, pero en la práctica actúa. Claro, es que es lamentable que en nuestro país, y yo como miembro de un partido de oposición, lo repito muchas veces, los partidos políticos, las agendas de los partidos políticos están desconectadas de las agendas de la sociedad, y es de los retos que tienen todas las organizaciones al día de hoy, porque el tema de debate en la Cámara de Diputados hoy es la ley de partidos políticos, y tenemos un código civil, tenemos un código penal pendiente de aprobación y una sociedad que espera respuesta ante estas problemáticas. Sí. Es la tragedia que tenemos, y creo que parte del reto que las nuevas generaciones que hacemos política tenemos por delante, porque yo les digo honestamente que soy de las que pienso que con los mismos actores no tendremos resultados diferentes. Yo creo que estamos viendo el tema de educación sexual, como estaba mencionando Rosa, realmente es una de las estrategias. O sea, hasta que las niñas, los jóvenes no tengan información sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, no estamos hablando de una educación que les motive y les incite a tener sexo, es simplemente una educación integral que incluso les enseña a decir que no. O sea, uno de los problemas que estamos viendo aquí es que las niñas no saben decir que no, porque no tienen el respeto a su propio cuerpo, porque se las educa como objetos sexuales. Entonces, como tal, se las incita, usa tu cuerpo, eres bonita y úsalo. ¿Quieres un celular? Consíguelo. O sea, y ya estamos viendo niñas que crecen en contextos donde los padres incluso lo apoyan. O sea, en estos estudios que acabamos de hacer sobre explotación sexual, cuando le preguntas a las niñas y a los niños cómo te metiste en esto, ¿no? a vender tu cuerpo, bueno, fue mi mamá que me puso ahí para que me acercara al hombre mayor que venía, Entonces, una educación integral, sexual integral, no es incitar al sexo, es conocer tu cuerpo, es saber cuándo decir que no y cómo protegerte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que en República Dominicana se le tiene pánico a la educación sexual integral. Nadie quiere abanderarse de este tema. Estamos intentando, pues yo creo que organizaciones como UNICEF y Plan Internacional, pues necesitamos un aliado clave a nivel de los más altos cargos del gobierno, pero a la gente le da miedo. Le da miedo pues por lo que implica enfrentarse a la Iglesia, le da miedo pues por la cultura conservadora, ¿no? Y realmente si queremos ver un cambio, el Código Civil es una gran estrategia, lo que hemos estado hablando de la educación en las comunidades, pero la educación sexual integral es clave, ¿no? Y eso no se limita solo a las comunidades pobres, estamos hablando también, las niñas de clase media y alta también se están quedando embarazadas, lo que pasa es que tienen otros medios para enfrentar esa situación que lamentablemente no tiene una niña en Asua. La semana pasada estábamos recopilando historias y nos encontramos pues una que no es aislada, de una niña de 14 años embarazada, que cuando entrevistamos a su madre tenía 28. Ay, y la abuela tenía 42, y nos juntamos hasta con la tatarabuela. Eso ha sido una cosa impresionante, incluso hicimos un documental visual, ¿no?, de 4 generaciones de mujeres que habían sido madres entre los 13 y los 15 años. Es increíble, o sea, el círculo vicioso, sí, de que el habla círculo Rosa. vicioso de la pobreza. Señores, Rosa. se nos ha terminado el tiempo, así que ¿usted quería agregar algo más? No. Muy bien, agradecerles el espacio y bueno, y que hacer el llamado a la reflexión a nuestros colegas que mañana votemos para que este código sea una realidad y para que protejamos a nuestras niñas. Sí. Y que lo oigan también los senadores. Sí, esa es la segunda fase de este proceso. Y que piensen que el matrimonio infantil se considera mundialmente una de las 2 formas de peor maltrato infantil, conjuntamente con la mutilación genital. O sea, son los 2 elementos que son considerados como las peores formas de maltrato infantil, porque es condenar a una niña que la violen todas las noches. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Rosa Elcarte, representante de UNICEF, gracias a la diputada Gloria Reyes del PRM, y muchísimas gracias también a Virginia Sáiz, directora de Plan Internacional República Dominicana. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.